Buenas tardes a todos. Encantada de estar con vosotros otro año, de ver mis caras queridas y amadas de tantos años, de trabajo juntos, y es muy emocionante compartir ahora nuevamente, aunque sea una vez por año, pero compartir con vosotros, estar junto a vosotros. Hoy, ahora vamos a tocar un tema bastante interesante, por decirlo de alguna manera, porque cuando me propusieron tratar el tema específico de la tabla de Esmeralda, no pensé que fuera de tal envergadura. Cuando me enfrenté a él, vi que era un gran desafío. ¿Por qué? Porque era como extractar los 6 tomos de la doctrina secreta en una hora. Tal es la cantidad de conocimientos y la cantidad de volumen de sabiduría que contienen estas 10 frases sintéticas y cortas. Es una maravilla de profundidad, de conocimientos, que no pensaba yo digo, bueno, esto lo evacuo yo rápidamente. Sí, madre, esto está más que fácil. No lo quería decir. Pero cuando me empecé a sumergir, y ustedes todos me conocen, saben que yo soy forofa de la simbología y que me encanta trabajar todos estos elementos que son difíciles, pero realmente me encontré frente a un desafío maravilloso, y entonces me sumergí durante 2 meses y medio, 3 meses en todo lo que es alquimia, y descubrí muchísimas cosas nuevas, a pesar de que ya hacía años que venía leyendo, pero siempre se descubren cosas nuevas. Y creo que para vosotros también va a ser un desafío. O sea que lo vamos a compartir, que no sea solo para mí. Os voy a trasladar el desafío a vosotros, porque estábamos en la comida justamente hablando de los desafíos y de un poco, no sé cómo decirlo, nuestra temática en teosofía, que conocemos determinadas cuestiones que ya, digamos, las tenemos puestas en un carrilito y ya no sé, ni siquiera necesitamos pensar en ello. ¿Por qué? Porque ya hemos hecho una estructura mental de estos conocimientos. Cuando nos mueven la estructura, entonces tenemos que replantearnos todo nuevamente y ver qué es lo que nos faltaba o qué nos sobraba de ese conocimiento que ya tenemos. Entonces, esto requiere un esfuerzo por parte de cada uno de nosotros, que es el esfuerzo del buscador, del investigador. No solamente es el que lee cosas bonitas y que dice estoy de acuerdo, qué bonito, y que luego eso queda como un poco en la superficie, porque no se lleva a la práctica, porque lo vemos que es utópico, vemos que no es viable, y caemos en las frases tan manidas de que hay que ser bueno, tenemos que ser mejores, poquito a poco. Esa es la que más nos gusta. Esto es un poco como si uno se toma
una pastilla calmante para los nervios. Dice, estoy nerviosa, me tomo una pastilla y ya me calmo. Entonces, pues si es de poquito a poco, pues bueno, tengo varias encarnaciones por delante. Pero realmente la actitud del miembro de la sociedad teosófica, del estudiante de teosofía, justamente quiere cambiar el mundo. Y queremos cambiarnos a nosotros mismos. Estamos en ello y queremos hacerlo. Pero hay un aspecto muy importante de nuestra naturaleza, que es la naturaleza tamásica, la naturaleza que nos hace volver a nuestros cánones antiguos. Tenemos otro pensamiento, pero bueno, seguimos por nuestro carrilito. Entonces no hemos hecho el suficiente cambio. Y hoy vamos a hablar no solamente de cambio, sino que vamos a hablar de transformación. ¿Entendéis la diferencia? El cambio, yo cambio, en el curso de mi vida, voy cambiando porque hubo una época que tenía 5 años, he cambiado a 10, 15, 20... He ido cambiando, progresivamente mi cuerpo ha ido cambiando, mis pensamientos han ido cambiando. ¿Por qué? Porque he ido a la universidad, he estudiado, he hecho determinadas cosas, he ido cambiando. Pero la transformación es diferente porque es pasar de un estado X a uno Z, que no tiene nada que ver ni el X con el Z. Esto es el ejemplo que siempre se da del gusano y la mariposa. Ahí ha habido una transformación, no ha habido un cambio. Se transformó el gusano en mariposa. Entonces, hoy vamos a hablar de esto, fundamentalmente, de esa transformación. Para lo cual, obviamente, se necesita nuestra participación, porque también hay otras cosas. Las cosas que nos vienen del exterior nos hacen cambiar, pero por necesidad y obligación, no porque queramos. Nosotros decimos, hay crisis, y ahora tengo que hacer esto así, y tengo que hacer aquello asado. Tengo que cambiar y es tremendo, y yo lo sufro, Esto es innegable. Pero todo cambio violento que significa un cambio fundamental nos trae una actitud como de rechazo, no quiero. Yo muchas veces he hablado con ciertas personas y les he dicho, digo, mira, ya tienes una edad suficiente para irte planteando cosas en la vida diferentes a las que has venido haciendo hasta ahora para que transformen tu vida. Y entonces se han quedado así pensativos y me han dicho, no es mi momento, y ya son gente, no es mi momento. Entonces digo, ¿qué voy a esperar a los 80, 90 años cuando esté en la tumba? Ahora es mi momento porque tengo miedo a la muerte, que me esperará en el más allá, no, deprisa, un cursillo acelerado. Cuando, poquito a poco. Entonces, este es el planteamiento previo que yo quería haceros a vosotros, porque el tema ni es fácil de enfrentarlo, ni es fácil de vivirlo, porque lo que vamos a hablar hoy concretamente es sobre alquimia, y no vamos a hablar, vamos a ver, quisiera aclarar también una serie de conceptos que se tienen, porque se habla de una alquimia espiritual y de una alquimia material. Eso no existe, existe la alquimia, punto. Porque aunque no hagamos una alquimia espagírica, y aunque no tengamos físicamente un atanol, y aunque no tengamos un matraz físicamente, y aunque no metamos los elementos físicamente, con el solo hecho de poner nuestra voluntad en ello y nuestro pensamiento, estamos haciendo una transformación en la naturaleza. Esto va con la cuestión de que vivimos en un mundo holístico, en el que
mis pensamientos, mis sentimientos no solamente me afectan a mí, que afectan a todo el entorno. Por eso es tan importante la parte práctica en alquimia. Pero no estoy hablando de la parte práctica espagírica, estoy hablando de la parte práctica de llevar a cabo los procesos que indica la alquimia. Esto es lo importante, saber que las cosas de las que nos rodeamos, cómo hablamos, cómo empleamos el verbo, cómo empleamos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, está todo en ese alambique, está en plena ebullición y en pleno cambio. Y aprender a detectar justamente los procesos para que no nos asusten y no veamos en ellos algo negativo, porque otra cosa más tenemos que hablar. No existe el bien ni el mal. Son todos procesos necesarios para llevar a cabo una determinada obra. Como vamos a ver, en la obra, en el opus, en alquimia, se empieza por el nigredo, que es la parte pútrida, pero no es desechable porque allí está justamente la piedra, el lápiz, en esa parte oscura, negra, que tendremos que aprender a disipar. Antes de entrar en ese tema, y ya habiendo hecho una pequeña introducción, quería deciros que la tabla de Esmeralda se le atribuye la auditoría a Hermes Trismegisto. Y en ella encierra, y os voy a leer la frase porque así vamos quizás más rápido, encierra los secretos de la piedra filosofal o el secreto del elixir de larga vida. Por lo tanto, contiene toda la sabiduría del mundo y el universo, condensada en una sola página en 10 frases. Y el objetivo principal de la alquimia es el arte del perfeccionamiento. Este mensaje que está escrito en la tabla de Esmeralda está hecho de un modo simbólico y muy críptico, porque yo espero que todos la hayan leído. Hago una pregunta. Primero, ¿quién conoce de alquimia? ¿Quién ha estudiado alquimia? No, porque de pronto, bueno, son dos, es como si no. Esos son ponentes. Como si no existiera. Estudiar mucho. A mí me ha dado lecciones mi marido, pero muy poco, ¿eh? Bueno. Te lo digo. No, es que la alquimia es una cosa en la cual hay que implicarse. Y es personal, y es no solamente una investigación, sino que es una vivencia. Entonces, si te cuentan algo, es para ilustrarte, no para vivirlo. Entonces, hoy vamos a hablar de vivencia y no de ilustración. Iba a hacer otra pregunta, después se me fue el santo al cielo. No importa. Ya vendrá. Entonces decíamos que quería preguntaros, ¿ves? Que a veces me viene el hilo enseguida. ¿Quién ha leído el texto de la tabla de Esmeralda? Un montón de cosas. Bueno, no todos. No todos. No, es para que me digáis el primer contacto que habéis tenido. ¿Cuál fue? ¿Qué sensación tuvieron? Esto es importante porque este es el primer contacto que uno tiene con estas cosas, es lo que te va a dar una medida de dónde hay que incidir y dónde no hay que incidir. Entonces, me gustaría si alguien quisiera me dijera, muy cortito, en 2 o 3 palabras, qué sensación tuvo la lectura de esta
la primera vez que lo leí, hace varios años, el impacto que produjo dentro, para poderlo traducir afuera en forma de palabras, sería como decir: Dios mío, cuánto trabajo que tengo por hacer. Bien, perfecto. Sí, es esa una de las sensaciones que hay. Otra sensación es: lo entiendo, pero no lo comprendo. Esto es como los libros de informática, que hablan en español, pero que nadie los entiende. ¿Eh? No solamente Carlos. Ahora leo en español, no en inglés, porque tampoco se entiende en español. Entonces, esto es real, porque leemos palabras, pero se nos escapan los contenidos. No, es como que se nos escurren dentro de las manos y nos dicen: es una obra importante, y qué importante tiene esto que yo no lo encuentro. En esto tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos, y cuando no sabemos, pues no sabemos, y cuando nos entra ni por los ojos ni por los oídos, no nos entra. Entonces habrá algo, un porqué. No es porque seamos infradotados o que no tengamos inteligencia suficiente, es que hay motivos profundos para que de una primer ojeada no podamos penetrar. Y esto es interesante, es muy interesante, porque generalmente los conocimientos profundos tienen como una red de protección para todos aquellos que quieren entrar inescrupulosamente en un ámbito de una manera ambiciosa, egoísta, etcétera, etcétera. Porque para entrar en estos niveles ya se tiene que haber trabajado previamente para poder comprender. Entonces, es un lenguaje, por lo tanto, simbólico, totalmente. En definitiva, la expresión críptica de la tabla no es intencional, sino que requiere de la persona adecuada, capacitada para hacer esta gran obra. Se dice que esta tabla de la Esmeralda la encontró Sarai, la esposa de Abraham, sobre el cuerpo de Hermes, que estaba muerto. Entonces ella encontró esta tabla y la rescató. Pero en realidad esto es una alegoría, que quiere decir que todo aquel buscador sincero, si eleva su conciencia, revivirá la sabiduría eterna. Yo muchas veces esto me lo he planteado. Yo me he planteado el dilema de que tantas veces en la humanidad los conocimientos desaparecieron de la faz de la tierra, y cómo después volvieron a resurgir. ¿Cuáles fueron las vías? Entonces uno nunca sabe, porque está como esto que se sumerge, desaparece, como la biblioteca de Alejandría, que ahí pereció gran parte del conocimiento que había, y sin embargo con el tiempo otra vez resurgió. Y es justamente gracias a estos grandes emprendedores espirituales que han sabido elevar su conciencia y coger el conocimiento nuevamente y volverlo a dar. Es la alegoría de encontrar las tablas sobre un cuerpo muerto, que es la humanidad, y rescatar nuevamente ese conocimiento. Por otra parte, yo hice otra investigación, y que es a través de la doctrina secreta, porque me acordaba de la explicación de las estancias del Siam. Entonces me llamó la atención que cuando leí las tablas de Esmeralda era muy parecido a la explicación de las tablas de las estancias del Siam. No muy parecido, son iguales. Es otro lenguaje,
pero dicen en esencia exactamente lo mismo. Pero si nos vamos al Pentateuco, vamos a ver que se repite el mismo mensaje con otro lenguaje. Y si vamos a ver en otras escrituras antiguas, y esta mañana estábamos hablando de los mayas, que tenían los mismos signos y símbolos, es por algo. Entonces, me llamó poderosamente la atención todo esto, que como en culturas totalmente diferentes, distantes, etcétera, tuvieran la misma base de nutrición de su cultura religiosa o de sus escritos antiguos. Y entonces en la doctrina secreta dice lo siguiente, que en realidad en el libro de Xian, que proviene del nombre Dhyana, que significa meditación, quiere decir que es el conocimiento que viene a través de la meditación. Es lo que veíamos antes con el ejemplo de Sarai, que encontró las tablas sobre el cuerpo muerto de Hermes. Dice ella misma en la doctrina secreta, este libro es muy antiguo y la tradición dice que fue escrito en Sensar, la lengua sacerdotal secreta, a partir de los dioses divinos. Y he estudiado Cábala, y en Cábala, Metatrón, según la Cábala, ha sido el que dio este conocimiento. Y que está reflejado en la Torá, en el Pentateuco, etcétera, etcétera. Que lo dictaron a los hijos de la luz en Asia Central, muy al principio de nuestra quinta raza. Hubo un tiempo que su idioma, el Sensar, era conocido por los iniciados de todas las naciones. Así fue como los antepasados de los toltecas lo comprendían tan fácilmente como los habitantes de la perdida Atlántida, quienes lo heredaron a su vez de los sabios de la tercera raza, los Manushis, que lo aprendieron directamente, escuchen esto, de los Devas de la segunda y primera raza. Aquí vemos que el mensaje viene directo de aquella divinidad primigenia. Pero ojo, nosotros lo que vamos a hacer hoy y quizás durante mucho tiempo es solamente tocar el embalaje de ese paquete maravilloso que nos dieron estos seres, porque no tenemos las capacidades suficientes como para penetrar en ese conocimiento tan profundo y vivirlo en todos sus niveles. Nosotros lo único que vamos a hacer es intentar acercarnos. De este original fueron compilados el Kimti y la Esfora de Tisenshua y el Sefer Yesirat, el libro del Shukin, los volúmenes sagrados del Egipto de Dod Hermes, los Puranas de la India, el libro de los números caldeos y el mismo Pentateuco fueron derivados de este pequeño volumen, único ejemplar ahora en existencia. Estas son las frases que he rescatado de la doctrina secreta, que todos ustedes lo pueden investigar. Continuando con esto y para prepararnos interiormente, podemos decir que, continuando con este método de conocimiento a través de la meditación, tenemos que comprender que en todo esto que está escrito existen dos fuegos ocultos. Uno es el llamado fuego negro. El fuego negro son las letras, las palabras y las frases. Con este fuego negro
nosotros podemos alcanzar el conocimiento físico, metafísico y espiritual a través del fuego negro. Pero existe un fuego blanco, que son los espacios que hay entre las letras, las frases y las palabras. Ese es el fuego blanco. Con el fuego blanco emerge el conocimiento profundo a través de la meditación, la purificación y la elevación. Pero existe un tercer fuego, que es el fuego rojo. Y este fuego es el que nos conduce al vacío primordial. Es a encontrar en ese silencio profundo la sabiduría de todo el universo. O sea, con esto quiero decir que no solamente nos alcanza a leer algo bonito, sino que tenemos que meditar en ello e incorporarlo. Ya vamos a ver más adelante en el proceso cómo se hace esto. Hortelanus, que era un alquimista que hizo los famosos comentarios a la tabla de Esmeralda, que también son tan crípticos como la tabla de Esmeralda, decía: oh amigo, si ya sabes la operación de la piedra, te he dicho la verdad. Y si no la sabes, no te he dicho nada. Lo que te he dicho de la operación del sol está cumplido y acabado. Con esto quiere decir que quien busque aprender en este texto no va a aprender. Quien ya sepa va a aprender. Es paradójico, pero es real. Por eso es tan profundo, es tan exquisito, podríamos llegar a decirlo así. En realidad, cada uno de nosotros nos tenemos que iniciar a nosotros mismos. No existe la iniciación X, B, Z, es a través de nuestro propio esfuerzo por descubrir más allá, es cuando nos iniciamos en este camino. En la escuela de Platón decía: nadie entra aquí si no conoce la geometría. Pero en realidad lo que estaba queriendo decir es: nadie entra aquí si no piensa por sí mismo. Esa es la realidad. Nosotros, en la Sociedad Teosófica, buenamente, muchas veces repetimos lo que han dicho otros autores y nos gustan las palabras y todo ese tipo de expresión, pero es necesario experimentarlo por uno mismo y transmitir lo que tiene uno, mucho, poco, bueno, barato, lo que sea, pero es de uno, es auténtico. Para entender alquimia, hay otra disciplina que va en paralelo y que hoy no vamos a entrar en ello, y es la cábala. La cábala es otro camino, y vemos que el Sefer Yezirat es uno de los libros que también está el conocimiento oculto, que ayuda a comprender muchos procesos de la alquimia. Y la alquimia ayuda a comprender los procesos que hay en la cábala. Me gustaría saber si hay alguien que ha leído algo sobre cábala. Bien, ya hay más, sí. Estoy más contenta. Es muy importante, los que habéis leído cábala, habéis visto que también es bastante críptico y bastante difícil de interpretar, y que
puede llevar años y años. Para ser un buen cabalista son 40 años, así dice, de estudio exclusivo de cábala. Y hemos sido demasiado lentos. Poquito a poco. En realidad, la cábala avanza a través del pensamiento. Ellos radican prácticamente el punto de la energía en la cabeza, lo que es en la parte de arriba de la cabeza, como los hindúes radican la fuerza y la energía en el kundalini, en el jara, pero ellos la ubican en la cabeza. Entonces hacen que su conocimiento baje de arriba hacia abajo en vez de que suba de abajo hacia arriba. Son puntos, ya veis que todos han bebido de la misma fuente, pero son puntos que tienen sus diferencias. En tanto que la alquimia procura expresarse, ustedes fíjense que es curioso porque parece como mucho más técnica y mucho más abstrusa, y sin embargo va más dirigida al sentimiento y a la intuición, y va a través del corazón, en tanto que la cábala va a través de la mente, y su asiento es en la cabeza. La alquimia, por lo tanto, es el arte que dirige el desarrollo de los procesos que se producen en la naturaleza hasta su perfección. La fuerza de perfección está en el principio disponible, pero requiere de una conciencia del ser que permita su consecución. El alquimista, nosotros tenemos una imagen del alquimista, ¿verdad? Lo vemos allí metido en el laboratorio, rodeado de libros, alambiques, con un gorrito, no sé qué, allí, dando vuelta entre sus cosas, solitario, porque siempre se le ve como solitario, y sin embargo es un amante de la vida en sí misma, de la vida que se está manifestando en los diferentes elementos con los que está trabajando, pero con amor. No experimenta con ellos con crueldad, sino que lo hace con amor, porque sabe que a través del amor va a terminar su obra. Esto no es solamente una cuestión física, material y despojada y lejana del individuo, es totalmente íntima, implicada. Cuando nosotros nos enamoramos de alguien, queremos estar cerca, brindarle lo mejor y ser lo mejor, ¿verdad? Pues esto es lo mismo, exactamente igual. Es estar enamorado de esa naturaleza íntima, profunda, que quiere llegar a descubrir, que es la piedra filosofal. Entonces ya entramos en... Bueno, vamos a ver qué hay aquí. Bueno, esto es lo que es la tabla, Los niveles interpretativos de la tabla de la Esmeralda se pueden hacer a nivel macrocósmico como microcósmico. Puede ser tanto a nivel de nosotros individuos como a nivel del cosmos. Esto, y ya lo vimos. Esto también. Bien, aquí estamos en la tabla de Esmeralda. Como habéis visto, yo os he incluido la versión en latín para los interesados en latín, porque el latín no es tan complicado de interpretar, tiene su propio sabor. Si vamos metiéndonos en el tema, vamos a ver que el latín tiene una fuerza diferente al castellano o a otros idiomas, tiene mucha más fuerza. La primera frase dice: verdadero, sin falsedad, cierto y muy verdadero.
Esto quiere decir que hubieron investigadores, alquimistas, ocultistas, que verificaron que efectivamente esto era cierto. Pero no lo verificaron porque otros lo dijeron. Lo verificaron porque experimentaron ellos y encontraron la verdad. Entonces por eso ellos afirman verdadero, sin falsedad, cierto y muy verdadero. Hacen énfasis porque justamente es esto. Y a su vez, como han llegado a la esencia profunda, ellos pueden decir que en el momento en que el verbo se pronunció, cuando se hizo la manifestación, allí era puro y verdadero y único, no había dos. Entonces, no solamente se está diciendo que lo que dice aquí es auténtico y verdadero, sino que también el origen de ello es auténtico y verdadero. Luego sigue la frase: lo que está arriba, lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para realizar el milagro de la cosa única. Esto es lo que decíamos antes, ¿no? El macrocosmos se refleja en el microcosmos y el microcosmos se parece al macrocosmos. Es la dualidad incluso eterna del espíritu y la materia. Esa dualidad que vimos en la película hoy al mediodía, en que se veían Isis y Osiris enfrentados, abrazándose, son una única cosa pero como dividida en dos. Es esa dualidad maravillosa. Luego dice, lo que está abajo es lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo. Ah, no, esto ya lo habíamos... Esto ya tenía que dar la... Así, como todas las cosas provienen del uno, por mediación del uno, así todas las cosas nacieron de esta única cosa por adaptación. Entonces aquí podemos decir que el uno está en todo y todos estamos en el uno. Esto es como los tres mosqueteros. Alejandro Dumas era un ocultista. Estas frases no se dicen porque sí. Cuando él decía uno para todos y todos para uno, ahí había más que un grupito de amiguetes, mosqueteros, que iban a luchar por el rey. Ahí había una verdad oculta. Y dice, cuando dice aquí que por una mediación del uno nacen las cosas de esa única cosa por adaptación. Por mediación quiere decir que fue por medio del pensamiento y la mente del todo que se realizó esa manifestación a través de ese arquetipo mental que se emitió. En ocultismo, la palabra logos tiene por significado la expresión exterior de algo no manifestado, vale decir, el efecto visible de la causa oculta. Luego, logos por adaptación emite una determinada vibración donde delimita su campo de manifestación. No obstante, él sigue siendo omnipresente, omnipotente y omnisciente. Por eso podemos decir que en realidad lo que está arriba es igual a lo que está abajo, y lo que está abajo
igual a lo que está arriba. Por adaptación, quiere decir que en la medida en que esta ideación cósmica se ha ido plasmando, ha ido adaptándose en los diferentes planos de manifestación, hasta llegar al físico. Pero nunca ha perdido, por más en la materia que esté, su esencia comunicándola con el todo. Esto a todos nos suena, ¿verdad? Porque esto es lo que venimos estudiando en teosofía, hasta el infinito. Como sé que estos temas ustedes los dominan, los voy avanzando más rápido. No lo digo bien porque estos son temas que en teosofía los hemos estado machacando muchos años. Entonces me interesa porque tengo más material en el cual vamos a ver todo esto de una manera más clara. Dice, su padre es el sol, su madre la luna, el viento lo llevó en su vientre, la tierra fue su nodriza. Todo esto lo tenemos que ver todavía en esos planos ádicos que conocemos nosotros en teosofía, en esos planos todavía inmateriales. Entonces, su padre es el sol. ¿Qué quiere decir esto? Es ese espíritu que ha impreso esa primer voluntad de formar ese universo, con ese poder divino. Su madre la luna, ¿qué quiere decir? La famosa mula prakriti, la materia universal, que todavía no está diferenciada, pero que con este impulso se empieza a diferenciar, empieza a emitir formas, que es la que se van formando los diferentes planos. Entonces dice, la luna es la naturaleza, mula prakriti, para que entendamos. El sitio donde se condensa o coagula el espíritu o poder divino. Y dice, el viento lo llevó en su vientre. Esto es el aliento divino, es la fuerza de la energía vital, que es la que ha energizado esa materia. Es el soplo que veíamos hoy en la peliculita, me vino estupendamente, que se le da de vida. Perdón, ¿es el akasha o no? No, el akasha es previo, es como todavía esa materia que no se ha diferenciado. Aquí estamos entrando en esos prolegómenos de la manifestación. Todavía no estamos en la ahora lo vamos a ver con unos cuadritos que yo hice que quizás sea más fácil. Pero estoy empleando los términos alquímicos para que nos metamos en el tema. Dice, la tierra fue su nodriza. La tierra, ahora sí, significa el físico. Ha recibido, en su matriz, ha recibido la orden de hacer formas en la materia física, que recoge el espíritu. Entonces tenemos los 4 mundos. En tierra, que es el cuerpo físico y vital; el agua, el cuerpo astral o de deseo; el aire, el cuerpo mental; el fuego, el triple espíritu. Y todo esto combinado en la cruz de los 4 brazos, que ya conocéis vosotros, que lo vamos a ver ahora, en las que es cuando el espíritu encarna en la materia. El Padre de toda la perfección, sigue diciendo la tabla, de todo el mundo está aquí. Su fuerza permanecerá íntegra aunque fuera vertida en la tierra. Bueno, esto es comprensible, ¿verdad? Es como una consecuencia de lo que hemos explicado. Esta manifestación se ha ido haciendo plano a plano, no se ha perdido el vínculo, se ha continuado y encontramos, por más que sea en la materia más burda y más vil, hay allí la esencia divina. Por más que esté oscurecida como
mostraba en la película, ¿no?, al chacal, que significaban las pasiones humanas, esa parte inferior, tamásica y dura de vencer. Separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo grosero, suavemente, con mucho ingenio. Esta operación es la que realiza el alquimista con todos los elementos. Él va produciendo una serie de operaciones: la separación, la conjunción, el lavado, en fin, todas las operaciones las va realizando en el alambique. Esto quiere decir, para nosotros, traducido un poco del símbolo, separaremos nuestra tierra grosera de nuestra tierra sublime. Entonces tenemos que aprender a descubrir dentro nuestro estas cuestiones más densas para ir separándolas con mucho cuidado. Volvemos al tema del amor. Esto es como una constante dentro de todas las operaciones. No hay violencia en ningún momento. Únicamente se produce violencia cuando empleamos los materiales no debidos o cuando se hace en exceso. Entonces es cuando al alquimista se le produce una explosión, ¿vale? Y nosotros podemos producir una explosión interna. En alquimia es fundamental que el fuego del matraz sea mantenido, ni muy fuerte ni muy suave. Ni muy fuerte porque los elementos que lo contienen pueden llegar a explotar, y no muy suave porque el fuego se apaga y se destruye la obra. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que ser constantes, permanentes, ecuánimes. No debemos excedernos en ninguno de los extremos, y si vamos más allá, hablamos de un camino del medio, pero nunca te dice detengas la obra, nunca, porque una vez que la obra se detiene, hay que empezar otra vez desde el principio. Así estés en las últimas fases, o no hemos escuchado en nuestros libros teosóficos que se puede fracasar hasta en la quinta gran iniciación y caer. Eso es, se fracasó en la obra, entonces tiene que empezar desde abajo nuevamente. Por eso dice aquí, suavemente, con mucho ingenio. Y yo agregaría un detalle aquí, y es lo que es la balanza, que aparece en muchas imágenes en alquimia, que aparece la famosa balanza. No es solamente el signo de Libra, sino que significa qué cantidad vamos a poner en cada platillo, medida y controlada, para no descontrolar la obra. Y es nuestra obra. No podemos irnos a los extremos y a los excesos o a las carencias. Todo puede destruir la obra y tendríamos que empezar de nuevo. Por otra parte, tengo otra frase aquí interesante: separarás lo profano de lo sagrado. Transmutarás ese plomo en oro. Y por otra parte, yo diría que esta etapa está dirigida muy interesantemente hacia el discernimiento. No sé si ustedes se acuerdan del librito A los pies del maestro, que es tan pequeñito, esencial, sintético pero maravilloso, que dice: discernirás sobre lo importante. ¿Qué es lo más importante? ¿Sí? O sea, con delicadeza, con amor, pero tenemos que hacer ese discernimiento.
Luego dice, asciende de la tierra al cielo y de nuevo desciende a la tierra y recibe la fuerza de las cosas superiores y de las inferiores. Después de haber aprendido a separar lo grosero de lo sutil, el alquimista se enfrenta a una nueva etapa, y que es la de la elevación. Entonces, él se eleva su conciencia para recibir el conocimiento profundo y divino, directamente. ¿Por qué no? Eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Los libros sirven para fertilizarnos, no sirven para hacernos lavado cerebral. Esa es una advertencia que todos tenemos que tener. La señora Blavatsky decía en la doctrina secreta, aquí os entrego un ramillete de flores que vosotros discerniréis por vosotros mismos si es verdad o no. Entonces es esto, quizás tenemos una cultura tamásica o que nos han conducido toda la vida. Entonces queremos que nos conduzcan, y si hay un líder, mejor. Ahora los líderes están desapareciendo. No sé si se han dado cuenta de esto. Pero los líderes es como que los han borrado de la tierra. ¿Y esto qué pasa? Ahora estamos sin papá, sin mamá. ¿A quién recurrimos? Pues mira, llevas 40 años en estas lides o 50. Eres adulto, mayor de edad. Ya tienes que erguirte sobre tus propios pies y saber qué es lo que quieres de la vida. No que el papá o la mamá te conduzcan. Entonces, en esta aspiración del alquimista, se eleva, recoge y trae hacia la tierra. Esta es la sublimatio y después la congelatio, y la que desciende y trae ese conocimiento para ¿qué? Para transformar su naturaleza. Esto es muy importante. Esta yo creo que es la fase más importante de toda la tabla de Esmeralda y la que nos atañe personalmente, porque cuando uno se eleva conecta con el espíritu, cuando uno baja siente que ha conectado con el espíritu, pero lo que nos falta es hacer la fijación, fijar en la materia lo que se ha traído del espíritu. Vamos a ver lo que es la fijación. Ustedes habrán visto muchas imágenes. Aquí hay varios hermanos que han visto muchas imágenes de la alquimia y han visto cómo hay alguien que atraviesa con una espada a alguien y lo clava contra un roble. ¡Ay, qué crueldad! No, está fijando los elementos. Esa es la fijación. Ahora vamos a ver unas imágenes.